Los Dodgers de Los Ángeles van a ir al mercado y así podría quedar una posible alineación de los Dodgers de Los Ángeles todavía pensando en la temporada 2026. Vamos a hablar de los rumores ahora mismo conectados a los Dodgers de Los Ángeles, los campeones de la reciente Serie Mundial, bicampeones de Serie Mundial 2024-2025. ¿Qué jugadores están linkeados a los Dodgers de Los Ángeles? ¿Qué cambio podría traer esto del equipo? ¿Cuáles son los grandes nombres sobre los que posiblemente irían tras el mercado? ¿Cuáles son las salidas de los Dodgers de Los Ángeles ahora mismo? Ya tienen salidas del equipo. ¿Qué implica esto? Y por supuesto, como le estamos diciendo, cómo podría quedar una posible alineación de los Dodgers pensando en el gran objetivo que se propusieron cuando terminó esta misma temporada. De hecho, lo dijeron en la parada, en el famoso desfile y en el intercambio con los fanáticos, según Dave Roberts, y es lograr la tercera corona consecutiva. Veremos si lo logra. Los Dodgers ahora mismo seguramente van a ser protagonistas del mercado, como lo han sido en las últimas temporadas. No tienen miedo a gastar dinero, a ir al mercado, a diferir contratos. Recuerden que han sido o son odiados de alguna manera por el resto de las grandes ligas porque para muchos son trampas financieras, pero bueno, mecanismos legales al fin que los Dodgers aprovechan para, con su ingente cantidad de dinero, gastando y acomodando el roster para ganar campeonatos como están haciendo últimamente. Primero, recordemos que los Dodgers de Los Ángeles tienen varias figuras aseguradas en el equipo, por lo que estamos hablando de un roster, señores, que no debe sufrir muchos cambios de la base que tiene ahora mismo. Los Dodgers de Los Ángeles tienen una base muy fuerte, sólida, con numerosos jugadores atados a largo plazo, sobre todo de parte de sus grandes estrellas. El núcleo central de los Dodgers de Los Ángeles está atado, aunque van a perder figuras para esta temporada y figuras importantes, de hecho, recientemente que fueron protagonistas en este campeonato de Serie Mundial. Ahora mismo los Dodgers de Los Ángeles tienen atado a Shohei Ohtani por muchísimos años de su contrato, a Yamamoto, a Mookie Betts, a Blake Snell, a Will Smith, a Tyler Glasnow, a Tanner Scott incluso, que no tuvo mucha actuación esta temporada. Por ejemplo, Tanner Scott está atado hasta 2028. Ohtani estaría atado hasta 2023, Yamamoto hasta 2035, Betts hasta 2032, Blake Snell hasta 2029, Will Smith hasta 2033, Glasnow hasta 2028, Tanner Scott hasta 2028. Veremos si Tanner Scott en esta temporada finalmente es protagonista o no del equipo, porque tuvo muchos problemas la temporada pasada, pese a que los Dodgers lo trajeron para ser un relevista importante. Tienen a Freddie Freeman hasta 2027, tienen a Tommy Edman hasta 2029, tienen al Chino Teoscar hasta 2027, tienen a Trainer, tienen a Jaisoo King también, que no tuvo mucha actuación quizás en esta temporada. Pero los Dodgers tienen algunas decisiones importantes que tomar porque hay jugadores que han salido y tienen otras opciones del club que ahora mismo deberían ejercer o pensar en ejercer por parte de los Dodgers de Los Ángeles. Miren, los Dodgers, por ejemplo, estamos hablando de que pierden ahora mismo ya como agentes libres Michael Conforto, alguien que realmente no tuvo mucha actuación destacada a lo largo de la temporada, pese a que llegó aparentemente como un refuerzo interesante. Pues Conforto no fue importante en la temporada para los Dodgers de Los Ángeles. Pierden a Kirby Yates, alguien que vino como un relevista igualmente para ser importante. Kirby Yates junto con Tanner Scott, ninguno de los dos pudo dar lo que daban o lo que estaban buscando los Dodgers de Los Ángeles. Tienen además Clayton Kershaw, que sale ya del equipo por completo, se retira Clayton Kershaw, así que es una baja que estaba pactada, esperada, un veterano que cargó parte del peso de la rotación de los Dodgers esta temporada, pero que ya termina Kershaw y se despide como un ícono, como una leyenda. Pierden a Michael Kopech, pierden a Miguel Rojas, agente libre, conocidísimo pelotero que dio el jonrón en la novena entrada y que fue un veterano importantísimo en la consecución o en conseguir este título de los Dodgers de Los Ángeles, porque tuvo una actuación destacada durante los juegos finales de la Serie Mundial. Pierden además a Quique Hernández, que ya también termina con el equipo, que no va a estar con el equipo para esta temporada. Y además de eso, tienen opciones, importantísimo acá, porque tienen opciones de club que ejercer con dos jugadores fundamentales que pueden marcar el decursar de dos posiciones importantísimas. Una, Alex Vesia en el bullpen. El club tiene una opción de 3.6 millones y además de eso, tienen una opción por uno de sus grandes bateadores de postemporada y uno de sus grandes íconos históricos, podemos decirle de alguna manera, porque ha sido importante en todos estos últimos títulos de los Dodgers de Los Ángeles, y es nada más y nada menos que Matt Muncy. Estamos hablando de que Muncy, en los 36 años ya, todo un veterano, hay una opción del club por Muncy de 10 millones. Muncy tiene un valor de mercado quizás un poco mayor, estamos hablando de un bateador que no tuvo su
mejor postemporada, pero que fue importante a la hora buena, batió jonrones y que es el máximo jonronero en la historia de la postemporada por los Dodgers de Los Ángeles. Teniendo esto en cuenta, en mente, los Dodgers de Los Ángeles van a tener que hacer movimientos interesantísimos. Igualmente, les estaba diciendo las opciones de Monsi y de Vesia, pero realmente los Dodgers, por ejemplo, tienen ahora mismo, si ejercen todas estas opciones para 2026, estaríamos hablando de casi 280 millones comprometidos de salario y diferidos, eso sí tienen muchísimo más. Estamos hablando de casi 1.500, 1.600 millones de dinero comprometido diferido en el tiempo. Recuerden que parte del salario de Ohtani, parte del salario de Betts, parte del salario del mismo Blake Snell, es dinero diferido que hay a lo largo, más de 1.000 millones de dinero diferido para los Dodgers de Los Ángeles a lo largo. Pero bueno, eso es tema para otro video. Igualmente hay jugadores elegibles para el arbitraje ahora mismo, como Tony Gonsolin, Bruce Gatterall, Ivan Felix, el mismo Vesia, que es elegible para arbitraje, pero imagino que los Dodgers hagan la opción que les saldría quizás más barato. Banda, Brooke Stewart, Michael Grove, Alec Cole también. Y los agentes libres, como les estábamos diciendo para rememorarles: Kershaw, Conforto, Kirby Yates, Enrique Quique Hernández, Miguel Rojas, Kopech. Todos esos jugadores van a ser agentes libres. Movimientos o predicción de movimientos. Para 2026 no creo que los Dodgers hagan muchos movimientos realmente en el área del picheo. Hay varios jugadores por ahí interesantísimos en el área del picheo que van a ser agentes libres para esta temporada, que podrían ser refuerzos para los brazos. Pero ahora mismo usted se pone a ver, por ejemplo, los Dodgers de Los Ángeles tuvieron una rotación durante la Serie Mundial de 4 lanzadores abridores importantísimos que fueron Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell, el mismo Shohei Ohtani y Tyler Glasnow. Además de eso, teniendo a Roki Sasaki en el bullpen, que presumiblemente ya debería volver a la rotación en esta temporada. Estamos hablando de 5 potenciales abridores para los Dodgers de Los Ángeles que deberían estar haciendo la mayor parte del trabajo a lo largo de la temporada. Evidentemente, los Dodgers de Los Ángeles tienden a tener lesiones. De hecho, así fue la temporada pasada, excepto Yamamoto, que se mantuvo sano. Hubo otros jugadores que tuvieron que cargar con el peso de la rotación, como el mismo Kershaw, por ejemplo, y sabemos la tendencia a las lesiones de algunos jugadores, como, por ejemplo, Tyler Glasnow, que suele lesionarse muchísimo, Ohtani, que viene de lanzar esta temporada, pero veremos cómo está para la temporada siguiente lanzando, si está para lanzar la temporada completa o no. Aparentemente ahora mismo no hay problema, pero los Dodgers de Los Ángeles no creo que vayan por lanzadores abridores importantes en el mercado. Todo es posible de parte de los Dodgers de Los Ángeles, porque igualmente han hecho la estrategia de firmar muchos lanzadores abridores, ponerlos a actuar a todos durante la temporada cuando hay lesiones, e igualmente usar a muchos lanzadores a mitad de camino entre el bullpen y los abridores. O sea, tenemos nombres como el mismo Emmett Sheehan, por ejemplo, que puede actuar, Ben Caspario, Landon Knack, Bobby Miller, Justin Goreski. Todos estos fueron lanzadores relevistas de alguna manera en 2025 y trabajaron igualmente como abridores, y esto es lo que podría volver a suceder para esta temporada. Así que no creo que por la parte de lo que sería el picheo en sí como tal, los Dodgers de Los Ángeles vayan a hacer muchos cambios, muchas transformaciones, pero bueno, igual no se puede descartar. Pero donde sí se supone que los Dodgers de Los Ángeles podrían hacer adiciones interesantes es en los jugadores de posición, y de eso vamos a estar hablando ahora. Entonces, por parte de los jugadores de posición, sí se cree que los Dodgers de Los Ángeles podrían estar haciendo movimientos. De hecho, ahora mismo estarían linkeados de alguna manera a varios jugadores de posición interesantes que hay en el mercado, agentes libres, como le dijimos. Tienen una opción interesantísima por Matt Muncy, que va a estar cumpliendo 36 años en 2026, que es una opción de club de 10 millones. Veremos si los Dodgers le extienden esa opción de club a Matt Muncy por un año más, deciden quedarse con él, hacen esa opción y se quedan con él. Pero no sería descabellado pensar que los Dodgers pudieran buscar otra opción en el mercado para la tercera base. ¿Cómo influye esto? Que en la tercera base ahora mismo podría haber un potencial agente libre con el que los Dodgers de Los Ángeles han sido relacionados, y por supuesto varios otros equipos, entre ellos los Yankees de Nueva York. Estamos hablando de Munetaka Murakami, el jugador japonés el slugger japonés que debería ser posteado o va a ser posteado ahora mismo ya en este invierno. Recuerden que Murakami es uno de los grandes jonroneros de Japón. Por si no han visto las estadísticas, acá les tengo un video en el canal analizando el top 10 de los mejores bateadores agentes libres disponibles. Entonces, Murakami, que va a ser posteado para que pueda negociar con los equipos de las grandes ligas. Bueno, en el caso de Murakami estamos hablando de un jugador que ha sido triple corona en Japón, MVP en Japón, un jugador con más de 56 jonrones en una temporada, tiene más de 256 jonrones en su carrera total en Japón y tiene un poder proverbial ampliamente reconocido. Estamos hablando de un jugador que batea muchísimos jonrones, viene de sufrir problemas de lesión ahora mismo, pero igualmente tuvo una temporada en la que batió más de 20 jonrones, si no me falla la memoria, pese a todos los problemas de lesión que tuvo.
en un corto periodo de tiempo. Murakami es como perfil un jugador muy jonronero, que en sus primeros años ha tenido una actuación, digamos, dispara. Estamos hablando de un jugador que en sus primeros años sufrió muchos ponches, después logró controlar, llegó hasta alrededor del año 2022, controla esa tasa de ponches, la baja, sube la tasa de base por bolas, batea más jonrones, pero Murakami en los últimos años ha vuelto a tener la tendencia de pegar muchos jonrones y su tasa de ponches se ha disparado. Estamos hablando de un jugador con una tasa de ponches que puede rondar por encima del 26, 27, 28 y pegarse incluso hasta el 30% de su tasa de ponche, mientras que su tasa de hacer bolas disminuye. Eso es Murakami. Puede recibir más de 100 bases por bolas por temporada, evidentemente, pero igualmente ha llegado a poncharse más de 180 veces en una temporada. Murakami es tercera, primera base, tiene capacidad de jugar en los dos, no es un gran fildeador, de hecho, se supone que en algún momento de su carrera debería terminar jugando entonces en lo que sería la primera base para compensar, digamos, la falta de defensa que tiene en la tercera base. O sea, el equipo que lo firme podría estar pensando que Murakami va a ser un tercera base que con el tiempo va a estar mudándose a la primera base. Entonces, teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta la opción del club de Matt Muncy, los Dodgers de Los Ángeles han sido vinculados a Munetaka Murakami. Murakami evidentemente no va a tener un contrato tan gigantesco como otros jugadores que quizás puedan haber en la agencia libre o otros tercera bases que puedan ser firmados antes. Yo estaba haciendo una predicción para acá que Murakami podría tener un contrato quizás entre los 80 y 100 millones aproximadamente por 6-8 años, teniendo en cuenta la edad, quizás unos 6 años, y un contrato entre 80 y 100 millones teniendo en cuenta el perfil anterior y los contratos de los jugadores que vienen de Japón. Y sobre todo porque es un jugador que no ha jugado en las grandes ligas. Con eso en cuenta, Murakami podría ser un encaje perfecto para los Dodgers de Los Ángeles, al menos durante un tiempo, quizás en la tercera base, y en el futuro pensar una mudanza a la primera base cuando Freddie Freeman termine su contrato, aunque todavía le quedan años a Freddie por jugar. Entonces, en este escenario no sería descabellado pensar que los Dodgers de Los Ángeles opten por no ejercer la opción de club por Matt Muncy e ir por Munetaka Murakami, pero van a tener competencia porque recuerden que también los Yankees de Nueva York han sido vinculados a Murakami para jugar ya sea tercera o ya sea la primera base, donde los Yankees igualmente tienen huecos que cubrir. Entonces Murakami es una de las opciones a las que han sido vinculados los Dodgers de Los Ángeles en esta temporada, pero el gran nombre en el que también han sido vinculados los Dodgers de Los Ángeles según varios especialistas de las grandes ligas y ahora mismo les interesaría muchísimo, es nada más y nada menos que Kyle Tucker. Estamos hablando de la joya de la corona y el principal agente libre que hay disponible ahora mismo en las grandes ligas. Kyle Tucker es el bateador número uno y el agente libre número uno para muchos ahora mismo, por encima de Bregman, por encima de Pete Alonso, por encima de Cody Bellinger, por encima del mismísimo Kyle Schwarber, sobre todo por la edad que tiene Kyle Tucker. Estamos hablando de un jugador que va a llegar con alrededor de 29 años, tiene alrededor de 29 años a la agencia libre, que es All-Star 4 veces, que es guante de oro, que es campeón de serie mundial, que es un muy buen fildeador y además eso es un muy buen bateador con buen potencial de batear segundo, tercero, cuarto e incluso hasta quinto en la alineación. O sea, ese es el abanico de Kyle Tucker, eso sí, con algunas lesiones últimamente a lo largo de la temporada. Por ejemplo, Kyle Tucker empezó muy bien con los Cachorros de Chicago, 17 jonrones, 52 carreras impulsadas, 20 bases robadas en la temporada, OPS de 9.31 hasta junio, pero una fractura en la mano derecha le hizo bajar el rendimiento en julio y agosto. Aún así, estamos hablando de que tuvo o tiene un F-WAR de 4.0 cada año de 2021, 4 veces All-Star, guantes de oro, campeón de la Serie Mundial de 2022. O sea, Kyle Tucker es el gran jugador que va a haber en la agencia libre al que van a estar persiguiendo los jugadores. Ha sido vinculado con varios equipos, incluso última hora se ha vinculado igualmente a los Yankees de Nueva York. ¿Por qué tiene sentido el cambio de Kyle Tucker y por qué no? ¿Por qué tiene sentido? Pues que, miren, por ejemplo, ahora mismo los Dodgers de Los Ángeles, con todos los problemas que tuvieron en los jardines el año pasado, ahora mismo con las salidas de algunos jugadores, pues le quedarían potencialmente dos grandes jardineros que son Teoscar y Andy Pages. Andy Pages empezó muy bien la temporada, terminó decayendo, tuvo una mala postemporada, eso sí, tuvo un gran fildeo en la Serie Mundial. El chino tuvo una temporada buena a lo largo de la temporada, tuvo una buena Serie Mundial, está amarrado con el equipo todavía, le quedarían un par de años más, pero en este escenario, los Dodgers de Los Ángeles, por ejemplo, el jardín izquierdo, que fue donde sufrieron uno de los grandes problemas, tuvieron un WAR combinado de menos 2.4, o sea, negativo las victorias sobre reemplazo en ese jardín izquierdo. Aquí, el escenario posible sería mover al chino de Oscar Hernández hacia
ese jardín izquierdo y darle el jardín derecho entonces a Kyle Tucker y mantener a Andy Pages en el centro. Ese podría ser el escenario de los Dodgers de Los Ángeles en caso de intentar firmar a Kyle Tucker. Pero, ojo, atención acá. Kyle Tucker no va a ser un jugador barato. De hecho, las proyecciones ahora mismo, Kyle Tucker tendría un valor de mercado según Spotrac de 40 millones aproximadamente de salario anual. Estamos hablando de un jugador que podría estar buscando un pacto alrededor de los 8 años. O sea, ahora mismo los especialistas sitúan a Kyle Tucker con un contrato potencial entre los 300 y 400 millones por 8 y 10 años. Dodgers de Los Ángeles tiene de por sí ya una nómina inflada de alguna manera, mucho salario diferido, entonces sería difícil pensar cómo los Dodgers pueden buscar una situación o un arreglo financiero para encajar a Kyle Tucker en este equipo. Quizás pensar en un pacto más corto, estamos pensando quizás en un pacto de 3 años con opciones de salida para Kyle Tucker cobrando por lo menos unos 40 millones, pero quizás el jugador decida de una vez por todas apretar y buscar un pacto a largo plazo de 6, 8 millones y estamos hablando de más de 300 o 6, 8 años y más de 300 millones. Eso es lo que podría buscar Kyle Tucker y ese yo diría el gran problema para hacer el encaje de Kyle Tucker en el equipo es el dinero que los Dodgers de Los Ángeles estén dispuestos a gastar y las fórmulas que estén dispuestas a gastar para no seguir inflando más la nómina o seguir inflando más el dinero a largo plazo. Ese es el problema, porque de lo contrario, traer a Kyle Tucker sí significaría una mejora interesantísima, enorme para los Dodgers de Los Ángeles. Se llevarían al mejor agente libre disponible y lograrían tener unos jardines que podrían quedar entonces con Teóscar en el izquierdo, Andy Pages en el centro y Kyle Tucker en el derecho. Pero ahora, ¿cómo podría quedar una posible alineación entonces con Murakami y con Kyle Tucker en el equipo? Vamos a fantasear un poco, pero así podría quedar un potencial line-up de los Dodgers de Los Ángeles para este año 2026 si logran traer estos dos agentes libres disponibles en el mercado. Bien, ahora suponiendo que Dodgers de Los Ángeles logre firmar a Murakami y logre firmar a Kyle Tucker, como estábamos diciendo, bastante difícil por acá, porque estamos hablando de un potencial gasto combinado por encima de los 400, 500 millones, porque Murakami debería andar entre 80 y 100 millones y Kyle Tucker debería andar entre los 300 y 400 millones, o sea, una cantidad bastante elevada por dos jugadores. Eso sí, traer a esos dos jugadores significaría asegurar una base prolongada por lo menos por 6, 8 años, pero hipotéticamente, supongamos que los Dodgers de Los Ángeles logren traer a esos dos jugadores, ¿cómo podría quedar una alineación de los Dodgers de Los Ángeles con estos dos jugadores en el equipo? Bueno, podríamos mantener a Shohei Ohtani de primer bate. Mookie Betts ha estado jugando en algún momento de segundo, se movió en la postemporada más atrás. Kyle Tucker puede jugar o ha jugado segundo, tercero, cuarto y quinto. Esta temporada mayormente estuvo jugando en algunas ocasiones casi siempre de segundo bate. Entonces podríamos pensar que podrían los Dodgers de Los Ángeles colocar entonces a Shohei Ohtani de primero, a Kyle Tucker de segundo detrás de Shohei Ohtani para protegerlo, Mookie Betts quizás de tercero, Freddie Freeman de cuarto, o veremos en caso de que Dave Roberts decida hacer el mismo experimento que hizo en la postemporada con Mookie Betts de cuarto, pero me inclino Mookie Betts de tercero, Freddie Freeman de cuarto, Murakami podría ser el quinto bate de este equipo en sustitución entonces de Matt Muncy en caso de que no decidan quedarse con Matt Muncy, y podría ser por ejemplo el chino de Oscar Hernández sexto bate del equipo. Tendríamos incluso a Will Smith de séptimo bate del equipo hipotéticamente, y octavo bate del equipo, por ejemplo, podría ser Tommy Edman o en tu caso Andy Pages octavo y entonces Tommy Edman noveno. Ahí podrían haber algunas posibles variantes, pero sería una alineación muy interesante la que tendrían los Dodgers de Los Ángeles para esta temporada que viene en busca de lo que podría ser un hipotético tercer campeonato. Esto es en caso de que logren traer a Tucker o logren traer entonces a Murakami. Veo personalmente quizás difícil que los Dodgers de Los Ángeles vayan tras los dos jugadores teniendo en cuenta la cantidad de dinero que van a gastar, aunque con los Dodgers nada se sabe y siempre les gusta tener profundidad y jugadores a su disposición, sobre todo dos jugadores que podrían tener un impacto alto. Por ahora va a ser una competencia cerrada, difícil. Ahora mismo empieza esta guerra y lluvia de ofertas y no creo que Tucker esté firmando ahora mismo, sino que vaya a explorar el mercado, vaya a estar haciendo correr el mercado, exprimiendo las ofertas. Podría ser una especie de Juan Soto del año anterior, conversar con todos los equipos interesados, ver qué tienen que ofrecerles y entonces después ver. Y en el caso de Murakami habría que esperar a que sea finalmente posteado, que va a ser más adelante cuando el invierno esté más adelantado. Entonces, estos son los jugadores bajo control de los Dodgers de Los Ángeles, los jugadores ahora mismo disponibles para los Dodgers de Los Ángeles, los que van a salir como agentes libres
y la potencial alineación de los Dodgers de Los Ángeles en caso de que hicieran posible los grandes deseos que según los especialistas tienen ahora mismo, que podrían ser Murakami y que podrían ser Kyle Tucker. Entonces, una posible alineación de los Dodgers de Los Ángeles. Si llegaran a firmar a Kyle Tucker y a Munetaka Murakami, pues podríamos tener entonces a Shohei Ohtani, primer bate y bateador designado, segundo bate Kyle Tucker y right field, tercer bate Mookie Betts y shortstop, cuarto bate Freddie Freeman y primera base, quinto bate Munetaka Murakami y tercera base, sexto bate el chino de Oscar Hernández en el left field, séptimo bate Will Smith y receptor, octavo bate Tommy Edman y segunda base y noveno bate Andy Pajés y centerfield. Esa sería la posible alineación mejorada de los Dodgers de Los Ángeles si logran firmar a estos dos. Veremos porque el mercado es largo, pero no dude usted que los Dodgers de Los Ángeles van a ser grandes protagonistas nuevamente del mercado de las grandes ligas.